comentarles que capacitarse es sumamente importante, no solamente por una cuestión individual, sino también colectiva. Uno aprende en el lugar de trabajo, pero también necesita de acceder a otro tipo de información hoy en día disponible en los medios que tenemos, como la informática, la inteligencia artificial IA, que nos permita construir mejor nuestro oficio o nuestro trabajo diario. El, como les dijo Jimena, voy a tratar el tema de competencias entre nación, provincia y municipios, que tal vez es el más álgido, yo diría que hasta fastidioso, yo diría que difícil, del tema parlamentario, pero es el central. En mis años como técnica legislativa y redactora de leyes, lo único que siempre me han preguntado es justamente si se puede o no se puede hacer tal ley o tal ordenanza o tal ley provincial de acuerdo a las competencias que establece la Constitución. Y la cosa no es tan fácil, es bastante complicada. El tema, el título de esta capacitación es Comprender el Estado para participar en lo político, y me parece que es fundamental que comprendamos el Estado no solo para participar, sino también para controlar, también para exigir rendiciones de cuentas, también para poder ejercer este derecho de acceso a la información, porque si no Ujú. comprendemos cómo funciona el Estado, cómo está constituido y qué atribuciones tienen sus órganos, es muy difícil que nosotros podamos acceder a la información. Aparte, es claro que participar sin información es casi imposible. Así que bueno, le pedí que trataran de no interrumpirme hasta el final porque voy a encadenar una serie de conceptos que ya les dije que son bastante abrumadores y complicados. Voy a tratar de hacerlo de la manera más simple posible, pero ustedes no copien, solo relájense, miren la presentación. La presentación está armada como fichas para que después ustedes las tengan a mano y las puedan usar para consultar. Además, le vamos a hacer entrega a través de la escuela de un manual, el manual de QL. QL fue, fue durante muchos años el órgano de asesoramiento del PRO dentro de la escuela de dirigentes en la última época, y estos manuales y demás fueron elaborados por nosotros y están absolutamente vigentes, así que después se los vamos a pasar. Lo primero que tenemos que ver es que el poder se distribuye dentro de este Estado que queremos comprender entre nación, provincias y municipios. Eso lo sabemos todos. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acá falta, porque, bueno, estaría dentro de lo que sería lo más similar a una provincia. Pero dentro de estos estamentos, que son los que la Constitución establece, hay distintas funciones, que también ustedes las conocen. La función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Toda esta distribución de poder, toda esta distribución de competencias está en la Constitución Nacional, pero hay que entender la Constitución Nacional de manera dinámica para poder comprender lo que vamos a contar a continuación. Mm, No estoy pudiendo pasar. Bueno, competencias legislativas. Después vamos a ver competencias ejecutivas y competencias judiciales. Competencias legislativas en tres niveles: nación, provincia y municipio. Artículo 70, vamos por la Nación. Artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece cuáles son las atribuciones del Congreso de la Nación. Muchos incisos. Artículo 75, inciso 12, que define que corresponde al Congreso de la Nación dictar los códigos de fondo, los códigos civil, comercial, penal, etcétera. Este artículo es importante porque en realidad en todas las gobiernos republicanos en otros países, en Estados Unidos y demás, los códigos son atribución de las provincias, pero nosotros en nuestra Constitución tenemos el dictado de los códigos en cabeza de la nación.
Luego tenemos un artículo 126, que es la contracara del 75, porque el 75 establece las atribuciones del Congreso de la Nación y el 126 lo que hace es decir justamente qué es lo que las provincias no pueden, que es justamente lo contrario a lo que dijo el 75. Y luego un artículo muy importante que lo vamos a ver después, que es de supremacía federal, que establece esa famosa pirámide, jerarquía de orden de normas que también tenemos que saberlo al momento de legislar. Paralelamente, la provincia tiene todos los poderes delegados y todos los que no delegados, es decir, todos los que ha conservado. Hay dos artículos, el 122 y 123, que después lo vamos a ver, que establece los requisitos para que las provincias dicten sus propias constituciones. El artículo 5, que establece que la provincia dicta su constitución, pero que tiene que respetar las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución Nacional, el régimen republicano federal y asegurar la educación, la administración de justicia y el régimen municipal. Y luego un artículo complicado porque fue una modificación que se introdujo en el 94, en la reforma de la Constitución del 94, que refiere a los llamados establecimientos de utilidad pública, por ejemplo, a una universidad, que pertenecen a la nación, pero en el caso de las universidades no, porque son autónomas, pero pongamos otro ejemplo, por ejemplo, el puerto, pero que el poder de policía lo tiene la provincia. Esto era una cuestión que no se había resuelto hasta la Constitución del 94. Luego tenemos el régimen municipal con el artículo 123 que ya se los comenté antes y el 5 que nos permite decantar el municipio después de que decantamos la provincia y el 129 que tiene el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Hasta acá tenemos las competencias legislativas. Tenemos competencias ejecutivas son, digamos, hay exclusivas nacionales, como ser la defensa, las relaciones exteriores, las aduanas, la emisión de moneda, las migraciones. Tenemos competencias ejecutivas provinciales que tienen que ver con lo que hablábamos en el artículo 5, administrar la educación provincial, la salud pública provincial, la policía provincial y la administración tributaria. Y luego tenemos las competencias ejecutivas municipales en cabeza del Departamento de Ejecutivo, alumbrado, residuos, planificación urbana, tránsito, etcétera. Nos falta ahora un tercer grupo de competencias, que son las competencias judiciales, que también están en la Constitución, ya que el artículo 108 de la Constitución dice que hay un poder judicial de la nación, que está formado por la Corte y los tribunales inferiores. Hay un artículo 116 que establece cuál es la competencia de la Corte Suprema de Justicia y el 117 que dice que la competencia es originaria cuando una nación es parte o cuando se trata de un ministro, cónsul o embajador extranjero. En los demás casos actúa por apelación. Y luego el artículo 114 incorporado en la Convención Constituyente de 1994 que crea el Consejo de Magistratura, de lo cual Jimena sabe un montón. Bueno, y ahora tenemos la provincia, que tiene la Administración de Justicia, por supuesto el 122 de la Constitución, que le dice que puede tener sus propias autoridades. Dentro de esas autoridades están los jueces y tribunales locales. El 75, inciso 12, que es, mientras la nación es la que tiene a su cargo dictar los códigos, son las provincias los que se ocupan de su aplicación, y luego todos los poderes que no hayan sido delegados. En el municipio tenemos la autonomía municipal, que después la vamos a ver, los tribunales de justicia y todo el tema de que deben asegurar educación, administración de justicia y demás, y por lo tanto, eh, con esto terminamos el panorama de competencias. Competencias, entonces, hay tres poderes, esos poderes tienen competencias y esas competencias se dan en nación, provincia y municipio, son competencias ejecutivas, legislativas y judiciales. Hasta ahora, esto es como la base para después poder resolver casos concretos cuando vamos a redactar proyectos.
Mm, Estoy pasando muy rápido. Muy bien. Vamos a las competencias legislativas. La regla central en esto, las de ejecutivas y las judiciales no las vamos a tratar hoy. Yo voy a tratar de armar todo el tema de las competencias legislativas para que después Pilar Balsechi pueda continuar con lo que es el órgano legislativo local. El artículo central es el artículo 121 de la Constitución, que siempre hay que tenerlo presente. Las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Este, para resolver todo el tema de competencias, lo primero que uno tiene que tener en el bolsillo o en la cartera es una constitución. Por suerte ahora vienen constituciones pequeñitas que tenemos acá, el Congreso de la Nación, no sé si la ven, el Congreso de la Nación las regala gratuitamente. Eso es fundamental, porque cada vez que tengamos frente a nosotros una cuestión de competencia para resolver, vamos a tener que mirar la Constitución. Aunque la sepamos de memoria, hay que volverla a mirar. Entonces, artículo primero, poderes conservados. Las provincias son anteriores a la nación y tienen todo el poder que no delegaron expresamente en el gobierno federal. Ahora, cada provincia, como ya lo vimos antes, dicta para sí su constitución, pero cuando dicta su constitución se dice claramente que tiene que cumplir unos requisitos. La constitución provincial cumple los requisitos para ser tal del artículo 5 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional lo que dice es que cada provincia dicta para sí una constitución bajo el régimen representativo republicano, respetando los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure, y esto es muy importante, tres cosas: su administración, el régimen municipal y la educación primaria. Si no están garantizadas la administración, el régimen municipal y la educación primaria, el gobierno federal no garantiza el goce y ejercicio de sus instituciones y podría dar lugar, en un caso extremo, a una intervención federal que puede ser a todos los tres poderes de la provincia o alguno de ellos de acuerdo a cuál sea el problema o el conflicto. Acá hay que tener en cuenta que ustedes van a ver constituciones provinciales e inclusive leyes, cartas orgánicas municipales que van a tener una enumeración de declaraciones, principios y garantías que ya están en la Constitución Nacional. Esto es una costumbre que se ha tomado cuando comenzaron a reformarse las cartas provinciales y las cartas orgánicas, pero no es necesario porque por este artículo se supone que no habría posibilidad alguna de tener una constitución si no se respetaran esos principios, y esos principios ya están, derechos y garantías, ya están en la Constitución Nacional, o sea que no habría que volver a repetirlos, pero se ha tomado por costumbre hacerlo y por lo tanto tenemos constituciones muy a nivel provincial muy extensas, con un capítulo de declaraciones de derechos y garantías muy importante. Por supuesto que la Constitución establece el piso, o sea que a partir de ahí uno podría agregar. En este momento, por ejemplo, la última Constitución, que es la de Santa Fe, agregó los derechos que corresponden a el uso de inteligencia artificial y todos los neuroderechos y demás, que no lo tiene ninguna Constitución hasta el momento. Eh, en cuanto a la intervención federal, que sería la posibilidad frente a que hubiese algún conflicto o que alguna de estas cuestiones estuviese siendo atacada, es un remedio extremo. Generalmente el Congreso no otorga las intervenciones así como así. Hace poquito se intentó plantear la intervención federal de la provincia de Formosa, pero no contó con los votos suficientes. Es un remedio extremo, el remedio más extremo que tiene la Constitución. Luego, volvemos entonces al 123. ¿Qué dice el 123? Cada uno dicta su Constitución, tiene que cumplir el 105 y eso lo que tiene que asegurar también es el régimen de autonomía municipal y debe garantizar y reglar
que el municipio cuente con autonomía en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Todo esto es lo que nos genera después los conflictos o las cuestiones en materia de redacción de normas, por cuanto nos encontramos con vacíos, lagunas o sobreinterpretaciones. El 129 establece el régimen de la Ciudad de Buenos Aires, un régimen de gobierno autónomo, con todas sus facultades, con todas sus funciones, legislativa, ejecutiva y judicial. Lo interesante es que como la provincia conserva todo el poder no delegado a la nación, o sea que es la provincia la que delega en la nación y ahora es la nación la que delega en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene aparte una ley la famosa ley Cafiero, que le garantiza sus intereses mientras la ciudad sea capital de la nación. Todo el tema de la Ciudad de Buenos Aires es un tema aparte, es conflictivo y ha generado un problema bastante serio en el ámbito del Congreso Nacional, porque antes el Congreso era el órgano que legislaba para la capital federal. Entonces hay una serie de comisiones y hay también una serie de proyectos que se intentan presentar que en realidad están añorando esa situación de cuando legislaban para la ciudad. Y por eso el Congreso ha comenzado a tener una gran cantidad de leyes de adhesión, porque en la mayoría de las cuestiones ya no tiene competencia. Este es un tema complicado y es un tema complicado para el nivel provincial y nivel municipal, que son las adhesiones, que si quieren después las conversamos como la extensión de una adhesión, cuándo se da una adhesión, etcétera. Otro tema que también o sea, acá tenemos entonces, volvemos a repetir, tenemos poderes, tenemos funciones y tenemos tres tipos de competencias que tienen que ver con esas funciones, competencias legislativa, ejecutiva y judicial. Nosotros podemos armar toda la estructura y todo el esquema o cuadro con la Constitución Nacional en la mano. Con ello podemos y después, a medida que vamos bajando, necesitamos la Constitución provincial y la Constitución, la Carta Orgánica Municipal o la Ley Orgánica de Municipalidades para ver cómo hacer funcionar todas estas competencias. Pero en toda esta gran cantidad de normas tiene que haber un cierto orden y la Constitución lo estableció en el artículo 31. En el artículo 31 de la Constitución nos dice cuál es la jerarquía de normas, es decir, primero está la Constitución, luego están los tratados con potencias extranjeras de jerarquía de derechos humanos, luego los tratados, luego las leyes y así sucesivamente. Y por el lado tenemos una pirámide al lado, que es una pirámide provincial, y luego tenemos una pirámide municipal. Lo que sí se dice, lo que sí es importante tener en cuenta que la Constitución rige por sobre todas. Acá tenemos un poco la pirámide, la Constitución Nacional, tratados internacionales de jerarquía constitucional, que son los incorporados en la Constitución del 94. Luego tenemos los tratados internacionales comunes, las leyes, entre ellas están los códigos, los famosos DNU, decretos y resoluciones. Paralelamente, tenemos la provincia con su constitución provincial, tratados interjurisdiccionales, que pueden hacerlo en tanto no vayan en contra de la política, perdón, de que pueden hacerlo autorizados por la Constitución del 94, porque las provincias también pueden firmar tratados internacionales, pero esos son los que no pueden ir en contra de la política del Estado Nacional. Luego tenemos las leyes provinciales, decretos y resoluciones. Luego tenemos otra pirámide chiquita que es la Carta Orgánica. Las municipalidades que tienen Carta Orgánica Municipal tienen la Carta Orgánica, las ordenanzas municipales y los decretos y resoluciones. Toda esta jerarquía de normas se puede entender y tomar de la Constitución Nacional. Volvamos entonces a lo que hablamos de las competencias delegadas en el gobierno nacional y ahí ahora sí nos metemos en el tema de cómo legislamos. Esto está mirado, perdón, no sé qué hice. Esto está No, sí, mirado desde el punto de vista de
del Congreso de la Nación y de quienes legislamos desde ahí, pero son aplicables para todos los demás. Las competencias delegadas en el gobierno nacional por las provincias son fáciles porque están todas en el artículo 75 de la Constitución. Uno abre la Constitución, las lee y en todos sus artículos va a encontrar estas competencias. Una por una, en total tenemos 32 eh, incisos. El problema es el inciso 32 justamente, que es donde se nos abre el a conflicto, porque dice, el 32 dice que compete al Congreso de la Nación hacer todas, lo leo, hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes. O sea que acá primero tenemos 31 artículos que establecen una competencia y luego dice que se podría hacer todo aquello que fuera necesario para poner en funcionamiento las competencias anteriores, lo cual nos abre un, un área de conflictos cuando tenemos que legislar. A este artículo 75 lo podemos contrastar con el 126 que dice qué es lo que las provincias no pueden hacer y es exactamente lo contrario a lo que dice el 75. Luego tenemos un artículo que es el 114 que está en la Constitución que fue agregado después, que no está dentro de esto y que habla de la ley que regula el Consejo de la Magistratura. Los poderes implícitos son esos que les dije recién del artículo 32. Y luego algo muy importante, las leyes de la nación solo se reglamentan por el Estado Nacional, si es necesario reglamentarlas, porque puede ser que no sea necesario hacerlo. Entonces, hasta acá tenemos competencias delegadas en el gobierno nacional. Ahora, las conservadas por la provincia son todo el poder no delegado por la Constitución en el gobierno federal, el que se hubiesen reservado por pactos especiales, pero eso fue la ciudad de Buenos Aires en su momento. Luego lo que ya hablamos de que cada una de las provincias dicta su constitución y que tiene que asegurar la educación, el régimen municipal y que ese régimen municipal debe tener una autonomía en toda su faceta, institucional, política, administrativa y económica. Luego, las provincias dictan las leyes procesales, dictan para hacer cumplir los códigos que están establecidos que dicta el Congreso Nacional, aseguran la educación, algo que vino con la Constitución del 94, que es la posibilidad de crear regiones. También lo que les dije de que conservan el poder de policía sobre los establecimientos de utilidad nacional, que es una cuestión de conflicto anterior, y la misma norma que les comenté antes de que se reglamentan los derechos, la provincia reglamenta los derechos de sus propias normas, no puede reglamentar los derechos de una ley nacional. Y si adhiere a una ley nacional, ahí se complica y lo podríamos ver después. Como si esto fuera poco, hay otro problema más, que la Constitución habla de competencias concurrentes, es decir, hay en algún momento donde nación y provincia al mismo tiempo pueden dictar las normas, es decir, que se pueden solapar, o no. El artículo 41 de la Constitución, de lo cual la doctora Pilar Basecchi sabe mucho porque tiene que ver con todo el tema del ambiente, que es uno de sus favoritos, la nación puede dictar los presupuestos mínimos del ambiente, del uso de los recursos naturales y de preservación del patrimonio natural y cultural. Y luego van a ser, estas normas van a ser reglamentadas a nivel provincial. Es decir, acá hay como dos niveles. Acá la Constitución está diciendo, bueno, en esta competencia concurrente yo misma voy a decir qué parte hace la nación y qué parte hace la provincia. En el caso de las contribuciones indirectas que no gravan directamente la riqueza, eso es una facultad concurrente entre provincia y municipio, o sea, se dan al mismo tiempo. Luego, las provincias también concurren con la nación en garantizar los derechos de las comunidades. Después hay un artículo que es el 75, inciso 18, que habla de la cláusula de la prosperidad. El tema es que ese artículo tiene otro, que es el 75, inciso 19, que ambos, uno habla de la prosperidad, otro habla de proveer al progreso económico de la justicia social, y ambos tienen
en el artículo 125 prácticamente la misma descripción, pero para las provincias. Por lo tanto, las competencias concurrentes, nosotros lo vivimos día a día en nuestro despacho con el tema de salud, por ejemplo, que es concurrente entre nación-provincia, hace que una ley que estemos redactando puede tener artículos que sean de competencia nacional, artículos de competencia provincial y artículos de competencia concurrente. Por eso les decía al principio que todo esto es muy, muy complicado. Nos falta, tenemos competencias conservadas, que son las que tienen las provincias, competencias delegadas, que son las que tiene la nación, competencias concurrentes, que las tienen ambos, y luego hay competencias compartidas. Pero esta, por suerte, es una sola y nadie tiene dudas, que es la ley de coparticipación, donde para tener ley, una vez que apruebe el Congreso Nacional, debe ser aprobada por todas las legislaturas provinciales. Esta no nos trae problema alguno y aparte es muy difícil de modificar. Para completar el panorama y para que vean y relacionado con la competencia federal, acá les traje una distribución muy general de lo que es el tema impositivo en el país. Hay competencia nación, provincias y municipios. Tenemos en la nación que concurre con las provincias en los impuestos indirectos, después tenemos los impuestos directos que lo hacen en forma excepcional y temporal, pero nunca se va de eso, los derechos aduaneros y tasas y contribuciones. Por el otro lado tenemos las provincias que aparte de los impuestos tienen tasas y contribuciones y los municipios que también pueden tener impuestos según su autonomía local, lo cual esto es un enjambre difícil también de trabajar. No es que quiera asustarlos, pero sí quiero decirles que hay que tener mucho cuidado cuando uno legisla, de cualquiera sea el nivel desde el que uno esté mirando, porque no solo toda la norma puede tener un problema de no ser constitucional en virtud de sus competencias, sino que hasta los propios artículos pueden tener ese problema. Y lo que ocurre generalmente es que uno define, cuando comienza a trabajar y tiene que redactar una norma en cualquiera de los órdenes, lo primero que define es la competencia, pero luego cuando va avanzando en la redacción de la ley o de la ordenanza o de la ley provincial y necesita incorporar otros artículos, a lo mejor empieza a tener problemas y conflictos porque lo que está generando no entra dentro de las competencias. ¿Cómo resolver los conflictos de competencia? La verdad, yo no sé. Yo lo que hago es, respeto en primer término la regla constitucional de distribución de competencias. Si me queda claro que está en el 75, si me queda claro que está en el artículo provincial, me tocó trabajar en la reforma de la Constitución de Santa Fe y pasaba lo mismo cuando uno tenía que interpretar la normativa. En las atribuciones, cuando son concurrentes, u- yo me baso en el artículo 31 y hago prevalecer la competencia federal, que es el artículo de la jerarquía, de las pirámides, digamos. El poder de reglamentación no me queda duda que le corresponde al órgano que dictó la norma, y después hay algo que yo lo tomo de Ollanarte, que yo no, digamos, es una decisión propia que es que hay en algunas circunstancias en que por el área y dimensión o por una cuestión de que las provincias no pueden afrontar determinados problemas, estos los toma la nación. Y les doy un caso que no es nuevo, que es muy, muy viejo. Hay una ley que regula, reglamenta la profesión del arte de curar, o sea, los médicos más todos los auxiliares de la medicina, que en realidad es, pero absolutamente de competencia local. Sin embargo, fue dictada por el Congreso Nacional y sigue siendo modificada por el Congreso Nacional. La razón creo que fue una de estas cuestiones, es decir, que en el momento que se dictó eso era necesario uniformar la legislación en todo el país por el área y dimensión del tema y que se quería y que estaba, digamos, en manos de esto está la salud de la gente y la vida, el Congreso se apropió de esa facultad y la sigue manteniendo. Lo mismo, digamos, pasa en otras cuestiones que digamos, exceden eh,
por, digamos, la capacidad de las provincias para hacerse cargo de ese tema, esa legislación. Indudablemente las competencias y la distribución de competencias de la Constitución Nacional, que fue tocada muy poquito por la reforma del 94, solo el artículo de los establecimientos de utilidad nacional, merece ser mirado de nuevo. Los límites de las provincias ya no son suficientes para contener los problemas de competencia. Hay cuestiones como, bueno, las del ambiente fueron relativamente reguladas, pero siempre hay discusión, como fue en la ley de glaciares, que es requisito mínimo, presupuesto mínimo, que no es presupuesto mínimo, que corresponde a las provincias y toda la discusión de la propiedad originaria de los recursos. Entonces, creo que cuando uno legisla sobre pesca en Santa Fe, los surubí no saben que tienen que nadar por la costa de Santa Fe y usan el Paraná por la costa de Entre Ríos, que no tiene la misma ley y el surubí se acaba igual. Entonces es un tema complicado que vamos a tener que generar algún otro tipo de leyes o algo así para poder contenerlo. Y luego los dejo con las competencias propias de los municipios, que se lo vamos a dejar a Pilar, que tienen competencias en lo político, en lo económico, en lo social, en lo jurisdiccional y en lo urbanístico. Bueno, hasta acá llego. No sé si quieren preguntar o fue demasiado, como les dije, tedioso. Me es a mí difícil también dar esta clase, justamente por eso, porque no me permite ser muy flexible sin comprometer lo que digo. Así que bueno, si hay alguna duda, estoy acá para responder si puedo. No sé, no estoy viendo, no sé si hay algo en el chat, no lo estoy viendo tampoco. Bueno, si no, seguimos y dejamos para el final o para cuando ustedes necesiten. Te dejo, Pilar. Muy claro, María Alejandra, muy claro. Difícil, ¿no? Yo trabajo hace 10 años como enlace legislativo, así que tengo bastante experiencia en el tema. Claro, para quienes ya tienen experiencia en esto del manejo de los artículos, por ahí sí, para los que no es bastante tedioso. Por ahí yo que Es soy muy más tedioso, operativo, pero no hay forma de que no tengas que aprenderlo, porque no sé en qué lugar estás, Leandro. fui funcionario y actualmente tengo una asociación civil y tengo Ajá. mi tía que es concejal. Bueno, tu tía y vos desde la fundación, porque también si vos querés peticionar a las autoridades desde la ONG, vas a tener que saber a qué autoridad peticionar. Es decir, si esto es algo que te puede responder el Congreso de la Nación o te lo tiene que responder algún otro orden, digamos. Y desde el punto de vista del concejal, esta vez donde hay más complicaciones, digamos, porque el problema es como que el Estado Nacional va perdiendo sus capacidades, sus atribuciones legislativas. El municipio las va aumentando y en el medio quedó la provincia, que pretende tener, digamos, un constitucionalismo, digamos, que copte la Constitución Nacional y por eso repiten las normas, crean nuevos derechos, digamos, se va perdiendo esa uniformidad de la Constitución Nacional. Por eso es difícil. Mm. A mí me asusta un poco, lo digo con esta palabra, porque en el 2022, acá en la provincia de Jujuy, en un municipio se sufrió una destitución. Entonces, así como hace rato usted nombraba la situación de Formosa, yo Ujú. creo que hay distintos niveles de intervenciones y la gravedad de una destitución de un intendente, sea el partido que sea, con los argumentos que estén, eh, que para mí, a mi criterio como jujeño, han sido insuficientes. Eh, lo hablo con 29 años, licenciado en comercio exterior, apasionado de la política de hace años. Sí me asusta porque no me gustaría vivirlo de otra manera, vivirlo.
vivirlo de nuevo, a esa El situación problema de y la, sí, Leandro, el problema de la destitución, si está establecido en la ley orgánica, es así, y algún momento el pueblo decidió, los representantes que tenía que estar. El problema de la intervención federal, si bien la destitución es grave, la intervención federal yo creo que es muy grave, porque es así que actúa sobre lo federal, digamos. Es la nación interviniendo en una provincia autónoma. Entonces es mucho más grave. No te digo que la destitución no lo sea, yo particularmente no estoy de acuerdo, pero bueno, si vos tenés, está yo en la ley tampoco, sí, orgánica, yo tampoco, tal cual, si la ley orgánica lo permite, sí, se ya va a está, juicio político al intendente y ya así se está. avanza con Ujú, distintas ujú. etapas, así es. Había una mano levantada, no sé si le dieron la... Yo después una pregunta, María Alejandra, Jorge Petri. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Cuando dijo que Hola, cada buenas. vez... Ah, Hola, perdón, dejo hablar. hola, ¿se escucha? Sí, Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos para todos. Soy ujú, Marcela Caire de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y ajá. quiero comentar que sí, en realidad a mí me resulta medio un poco tedioso porque es la primera vez que participo en un curso así. Por ahí me siento media perdida, así que, bueno, trataré de enganchar y estudiar, por supuesto, ¿no? Me gusta la política, me gusta estar empapada en el tema y bueno. Yo Igual, les de todas aclaré, maneras, sí. muy, muy, muy clara la explicación que has dado. Yo lo siento, por eso se los aclaré del principio, que esto era tedioso, era difícil y complejo. Pero también les dije que en toda mi experiencia acompañando legisladores a nivel nacional, provincial y municipal, la mayor parte del conflicto cuando uno tiene que redactar leyes se reduce a este tema. Un tema no Claro, desarrollado lo claro, suficiente. claro. Igual, de todas maneras, no me arrepiento de escuchar porque todo sirve. Ujú. Bueno, Muchas gracias. sí, gracias a vos, Jorge, y después le pasamos no sé si hay alguien más, pero así le damos su tiempo a Pilar. Gracias, María Alejandra. No, la duda Sí. me quedaba cuando una parte que dijiste que en lo que es la comuna, ¿no? En el municipio engrosaban las cosas que Ujú. tienen. ¿Eso es consecuencia de que cada vez se va delegando más? O sea, hay cosas que nación y provincia delegan hacia abajo, las obligaciones que tienen, eh, ¿eso es la consecuencia? Es consecuencia de las delegaciones, pero también de que el municipio está más vivo que el resto de los niveles. Digamos, el municipio crece, el municipio comienza a tomar nuevas actividades, ya sea por inacción provincial, inacción nacional, lo que sea, pero es un fenómeno que viene de hace mucho tiempo, que va abarcando cada vez más funciones y que lo podés ver en todos los estudios que hay sobre el régimen municipal. Claro, claro. Se le exige mucho Tiene más de los dos al lados. intendente. ¿Eh? Claro. Que se le exige mucho más, porque antes me acuerdo que Claro, era lógico, alumbrado, barrio, limpieza, hoy se le lógico. exige Mm. salud, seguridad. Sí, Bueno, totalmente. Sí, 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 gracias, sí. gracias por responder, No, María. por favor. Bueno, Pilar, te dejo. Hay una última mano adelantada. Ay, Es que yo no veo eso. Ahora sí, veo un Samsung levantado en la mano. No sé quién es. Bueno, te escuchamos, el que tiene la mano levantada. está muteada. Hola, ¿cómo les va? Hola. Disculpen. Estamos en ruta, somos Betiana y Cristian, somos de Tierra del Fuego. Ujú, Perdón, nada más. Para mí es muy claro y simplemente el aporte. También diría que desde las municipalidades también hay como más actividad más cerca. ujú, Está, el vecino va más a la municipalidad que a una legislatura, tiene más acceso. Y ujú. bueno, nada, para mí es eso. Por eso también creo que coincido con lo que estás diciendo. Nada, y presentarnos un poco, perdón por llegar tarde, estábamos en ruta entre Ushuaia y Río Grande. Así que cuando alcanzamos señal, nos metimos. Bueno, manejen con cuidado, gracias. Dale, dale. ¿Se ve la presentación? No, ahora sí.
pero ponele, ahí está. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias a la Escuela de Dirigentes y a Alejandra, mi compañera, que estamos compartiendo este espacio un día lunes a las 6 de la tarde para poder hablar un poco sobre las funciones del Estado y especialmente en mi caso sobre los órganos deliberativos, que bueno, muy bien vienen hablando también los que nos vienen acompañando en este proceso de estas 2 horas sobre la importancia de los municipios en sí. Y bueno, el título de este encuentro es comprender el Estado, pero para participar en política. Y creo que no es menor justamente ese título o el orden de esas palabras no es casual, porque justamente antes de debatir políticas públicas o la construcción de elaborar proyectos, tenemos que entender cómo es el funcionamiento del Estado y cuál es la división de esos poderes o el rol de esas instituciones para justamente luego empezar a debatir políticas públicas o la construcción de justamente esos proyectos. Con Alejandra vieron un poco cómo es el recorrido de lo que es bueno, justamente la división de los poderes, las competencias, que ya habla de poderes, funciones y demás, y conmigo ya van a hablar puntualmente de lo que es el rol de los poderes y ya puntualmente lo que es el ecosistema municipal para referirnos a lo que es el municipio, para luego poder hablar de lo que son los consejos deliberantes. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en lo que es el municipio, que es el nivel de gobierno más cercano a los vecinos y donde muchas veces la política se hace más concreta. Si vemos bien acá dentro de lo que es el municipio, podemos hablar de que el municipio es el nivel más cercano a los vecinos y es el que satisface las necesidades relativas a lo que son los vecinos. Podemos hablar de que es el nivel de gobierno más próximo a los vecinos, el nivel de contacto primero que tienen, y justamente por esa razón tenemos que entender que es donde se van a satisfacer los servicios básicos esenciales. Vemos que en relación a que van a satisfacer esos servicios básicos esenciales, podemos relacionarlo con lo que fue el último manual de la Fundación CAS, que uno de los autores, Pérez Bourbon, que habla que cuando desarrolla el principio de subsidiariedad, dice que la persona más encargada o más eficiente, que en relación a lo que es la ciudadanía, debe satisfacer esos servicios básicos esenciales. Entonces hablamos de un primer contacto, de una primera relación que tiene esa comunidad para poder satisfacer justamente esos intereses que se plantean. ¿Hasta acá se entiende? ¿Está claro? Perfecto, Pilar. Bien. Clarísimo. Entonces, dentro de un ecosistema municipal, vamos a hablar de cómo se estructura ese ecosistema municipal, cómo se organiza. Va a tener va a tener 3 poderes, pero de por sí vamos a poder hablar de un poder ejecutivo y un poder legislativo, y no técnicamente de un poder judicial, porque vamos a hablar de una cuestión más administrativa. Entonces, ese poder ejecutivo y ese poder legislativo, el poder ejecutivo va a estar a cargo del intendente y va a tener diversas funciones. Tal cual ven en el PowerPoint, va a administrar intereses locales, va a representar el Estado y va a ejecutar políticas. Se va a encargar justamente de, durante su mandato de intendente, va a representar al Estado, va a administrar intereses locales, justamente va a tener esa función, satisfacer esos intereses locales. Luego vamos a tener el poder legislativo, que en este caso, como hablamos de un poder legislativo local, nos vamos a referir al Consejo Deliberante, que justamente como buscamos acercarnos a hablar del Consejo Deliberante, vamos a hablar de ese poder legislativo local. Es un órgano simple, es una sola cámara, y pluripersonal, porque va a estar representado, a ver si lo tengo acá, tenemos el Consejo, va a estar representado, así como lo vemos, por diversos concejales que fueron elegidos mediante el voto, es decir, fundamental el voto en todo lo que hablamos de la política, por los votos elegidos por los ciudadanos de dicho ámbito territorial, que puede ser ese municipio, esa comuna, de acuerdo al concepto que se establezca, y por eso es el órgano donde más se demuestra la representación política de esa comunidad. Entonces, tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo, un intendente, un consejo deliberante, un órgano simple y pluripersonal, y ejerce la efectiva representación política de dicha comunidad. Entonces, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, que por analogía hablamos de esa división de poderes, al igual que si estuviéramos hablando dentro de la provincia o de lo que es nación. Pero a su vez, el municipio,
para satisfacer esos intereses vienen propios de la comunidad y este primer contacto que se tiene con la comunidad y demás, va a haber dos órganos más, Tribunal de Cuentas y Tribunal de Faltas, que como dice su nombre, el Tribunal de Cuentas va a ser un órgano de control interno, y va a auditar los gastos que posee el municipio en el marco de un presupuesto aprobado dentro de su propia gestión. Puede ser un órgano simple o pluricolegiado, y eso va a depender también dentro de lo que es el marco de la provincia. Y luego el Tribunal de Faltas, que va a tener que ver en algunos casos, y siempre se relaciona más con lo que es la cuestión judicial, pero esto es más un uso, un sinónimo más de lo común, como se menciona, pero una aclaración, una salvedad, es una cuestión administrativa, no es el Poder Judicial técnicamente, porque estamos en el ámbito municipal. Entonces, el Tribunal de Falta va a ser un juzgamiento administrativo, no judicial. Por más que se hable de un Tribunal de Faltas, hablamos de un juzgamiento administrativo, de faltas y contravenciones locales. Y es más, las sanciones que determine el Tribunal de Faltas son susceptibles de ser revisados por la justicia provincial. Entonces, repetimos para tener la noción. Municipio busca esa cercanía, vemos al intendente por la calle, vemos que realiza las mismas actividades que los vecinos, que la comunidad, va a estar a cargo del Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, donde va a haber diversos concejales que va a ejercer la efectiva representación, un Tribunal de Cuentas y un Tribunal de Faltas. Por analogía hablamos de una división de poderes, pero no hablamos de un poder judicial propiamente dicho, porque estamos dentro de un régimen municipal o un ecosistema municipal. ¿Hasta acá está claro? Sí, yo, Sí, Pilar, ¿te puedo hacer una pregunta? perfecto. Resulta, en cuanto a la composición, la integración de el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Faltas, tienen que ser designados por el Poder Ejecutivo, los Cada miembros integrantes. designación, eso ya queda a criterio de cada provincia, porque justamente, como se mencionó Alejandra, queda las provincias que se establecen en el propio régimen municipal. Entonces queda a criterio de cada provincia cómo se designa. Ah, sí, es que acá, como estamos hablando en régimen municipal, nosotros acá, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, sí tenemos los tribunales, el Tribunal de Faltas, el Tribunal de Cuentas, y dentro del municipio está el juzgado de faltas, pero Bien, no el juzgado de cuentas. Esa era mi duda. Mira, ahora justo lo leí, lo interpreté y hace el control interno tal cual el Tribunal de Cuentas de todas las erogaciones que tenga la municipalidad. sí, 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 sí. Por eso, como respetamos la Constitución Nacional, siempre artículo 5, artículo 121 y artículo 123, queda la cuestión del régimen municipal en pos de la provincia que determina ese régimen municipal cómo va a ser dentro del marco de su territorio. Entonces hay que ir viéndolo provincia por provincia. También por eso, como un poco lo venían hablando, cada provincia determina cómo va a ser el formato de dichos municipios, y también por eso ha sido muy discutido cómo se delimita o cómo se clasifican los municipios, qué es un municipio, y eso también va a determinarse de acuerdo a cada provincia en realidad. Sí podemos hablar hoy, luego de la reforma, de una autonomía municipal, sí, podemos hablarlo. En su momento, antes, en nuestra primera constitución, podíamos hablar de un régimen municipal, pero sí, todo tiene que ver de acuerdo a la provincia y cómo se determina. Por eso hablamos de un Tribunal de Cuentas, que puede ser un órgano colegiado o puede ser una sola persona. Esos criterios se determinan de acuerdo al ámbito territorial provincial. Bien, continúo entonces. Entonces, nos ubicamos en el ecosistema municipal, hablamos de un municipio, hablamos de un tribunal de faltas, hablamos de un órgano ejecutivo, o también se habla de un departamento ejecutivo, también lo dijo Alejandra, un órgano legislativo. ¿Cómo puede ser ese cuerpo legislativo? Porque en este caso estamos hablando de cómo vamos luego a que se redacte una ordenanza. Va a tener una triple estructura, como si fuera, por ejemplo, el Congreso. ¿Qué estructura tiene? Entonces tenemos un pilar administrativo, que es el que garantiza la continuidad. Alguien tiene que pagar la luz, alguien tiene que pagar los gastos que surgen en el día a día de ese consejo deliberante.
Entonces, o también tiene que archivar los expedientes, alguien tiene que estar en el área del archivo. Entonces, esa gestión de expedientes, o los gastos, o erogaciones que surgen, alguien tiene que realizarlo. Entonces, eso responde a lo que es el área administrativa. Luego, el pilar legislativo, que también, ahora lo vamos a ver, pero responde a lo que son las funciones tradicionales del Consejo Deliberante, que tiene que ver con la producción normativa, que tiene que ver con los 3 niveles, la iniciativa con la cual surge el proyecto, en este caso hablamos de ordenanzas, pero la iniciativa individual por la cual va a surgir un proceso que quizás termina en una ordenanza, las comisiones, que es donde se busca el acuerdo, donde cuando ya se presenta ese proyecto o esa iniciativa se le da un giro a una comisión, entonces en las comisiones se buscan esos acuerdos, se discute sobre el proyecto, o si hay otros proyectos de similar temática, se discute y se busca lograr un dictamen, y el pleno, que es las sesiones, donde la intención es la publicidad de la decisión. Y por último, el pilar político, porque no deja de ser que el cuerpo legislativo, el Consejo, va a estar conformado por bloques políticos que refleja el sistema de partidos políticos al estar dentro de una democracia y articula la representación ideológica dentro de un recinto que también va a representar los votos que fueron las decisiones tomadas por los ciudadanos. Un poco esto se ve reflejado. Rosati realizó una una clasificación con respecto a cómo fue la evolución del rol del Consejo Liberante. Y esto tiene que ver también con la participación que cada vez se le ve más al municipio de por sí. Si nosotros cada vez le pedimos más respuestas al intendente, entonces requerimos que haya una mayor participación activa de lo que es el nivel municipal, porque le pedimos que haya una mayor cantidad de respuestas. Por lo tanto, Rosati consideró estos aspectos y estableció que hay funciones tradicionales del Consejo Deliberante y nuevas funciones. Las tradicionales tienen que ver justamente con el surgimiento del Consejo Deliberante, es decir, la necesidad que se tenía para que surja dicho Consejo Deliberante, y a su vez el control o la función de control que tiene el Consejo Deliberante con respecto al Departamento Ejecutivo. Entonces, por supuesto que la función tradicional legislativa va a tener que ver con la sanción de ordenanzas, la función de control, que se refleja de diversas maneras, que una de ellas es el pedido de informes que puede realizar el Consejo Deliberante con respecto al Ejecutivo. Se realiza por escrito un pedido de informes, el Congreso también lo realiza mucho. El hecho de un pedido de informes al Ejecutivo para que responda sobre, por ejemplo, cómo se está realizando tal obra pública, o sobre tal temática, qué iniciativas se están buscando realizar con respecto a tal temática. Entonces ese pedido de informes por escrito. O interpelar, por ejemplo, a tal funcionario para que venga al Consejo, en este caso, a que brinde ciertas respuestas sobre lo que está sucediendo sobre tal tema, o un periodo de gestión de dicho funcionario para que venga a responder. Luego la función política, que tiene que ver con la designación de funcionarios, el Consejo puede participar, y si no, también el juicio político con respecto al intendente. Y la última, que tiene que ver con la autoorganización, que es más, el establecer el reglamento interno del Consejo Deliberante, que ese reglamento interno pasa a ser una fuente fundamental dentro del Consejo, porque tiene que ver con la autoorganización y el presupuesto propio, que son las partidas que se destinan al Consejo para que justamente funcione. Luego, ¿qué estableció Rosati? Que además de lo que fueron las funciones para que surja dicho Consejo Deliberante, para la razón de ser, hay diversas nuevas funciones. ¿Por qué? Porque al principio surgió por una necesidad de, por ejemplo, sanción de ordenanzas. Pero hoy el Consejo Deliberante no es solo un lugar para solamente sancionar ordenanzas, sino que también puede ser activo. Ustedes no son céntricos. Puede ser un lugar para construir consensos, anticipar debates de una mejor manera y más ricos, que representen las necesidades que tiene la comunidad. Entonces esto tiene que ver con las nuevas funciones, el vínculo con la comunidad. Por eso aparece la función educativa, la difusión de saberes cívicos para empoderar al ciudadano. Por ejemplo, en una audiencia pública, muchas veces el debate rico que ocurre en esa audiencia pública no es
no termina siendo reflejo de la ordenanza que se sanciona, pero permite que la ciudadanía participe en esa audiencia pública y se conozca mayormente de un tema que quizás si no está en la audiencia pública no se trabajaba. Esto se relaciona con la segunda función que tiene que ver con la participación, o que tiene que ver con la promoción de la iniciativa popular, la banca abierta y el presupuesto participativo. Es decir, que cada vez la ciudadanía participa más de lugares de política que anteriormente no participaban porque era un ámbito más cerrado. Y la mediación de conflictos que tiene que ver con la armonización de intereses sociales sin engrosar el marco normativo. Porque muchas veces los concejales tienen la función o terminan funcionando como traductores de esos intereses. En vez de considerar que se necesita una nueva ordenanza, se le transmiten los intereses al concejal y él busca la manera de armonizar esos intereses sin engrosar el marco normativo, sin considerar que haya una necesidad de que ocurra una nueva ordenanza, sino de buscar la forma con quizás una ordenanza que ya está previamente sancionada. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hay alguna duda? Sí, Leandro. Yo quería hacer mi aporte justo en lo que hablábamos recién, en lo que hablabas recién respecto a el control, eh, que hace poco, bueno, no sé si hace rato me escuchaste, me escucharon seguro que decir sobre en el 2022 un intendente fue destituido acá en Jujuy con uno de los motivos era porque realizó el viaje al Mundial Qatar 2022 pero no tenía el aprobado de la licencia por el Consejo Deliberante. Bueno, en la ciudad donde yo vivo pasó lo mismo, pero se, entre comillas, traspapeló el pedido el pedido de licencia, fue aprobado entre gallo y medianoche y como en el Consejo Deliberante son mayoría, el oficialismo del Ejecutivo, entonces quedó rechazado el pedido de interpelación que lo había hecho la oposición. Bien, bueno, qué importante Así lo que que, Leandro, sí, porque porque yo te digo, ves, son cómo juega acá la parte política y los partidos políticos en cuanto a un mismo error, si se quiere, o un mismo, eh, eh, cuando un tropiezo. La sí, verdad que por eso yo digo, esto es muy importante que se sepa, que uno puede ejemplificarlo, porque la verdad que un pedido de informe, una interpelación, son medidas, son decisiones que uno toma, que toman los concejales para justamente esclarecer ciertos hechos, y cuando un intendente ya está, por ejemplo, como pasó ahora en Estados Unidos, y no tenía el aprobado del Consejo Deliberante, eso también es importante que la ciudadanía sepa, no importa a dónde va, sino que ya deja de cumplir sus funciones en el territorio donde gobierna. Entonces se necesita que el presidente del Consejo Deliberante asuma como intendente interino, que es lo que totalmente. no pasó acá, que todo fue verbal y la gente no sabía, y justo o casualidad también teníamos las fiestas patronales de la ciudad, entonces ahí saltó la pregunta en dónde estaba el intendente. Pero bueno, por eso es importante saber elegir y poder, poder participar de toda esta información y de todos estos encuentros. Totalmente, sí, tomo del ejemplo que mencionás, la parte de acefalía, licencias, como ahora Lore te dejo que comentes, pero sí tiene que ver con esto de la dinámica de poderes. Si estamos hablando de un municipio y hablamos de división de poderes, más allá de la cuestión de que no hablamos de un poder judicial propiamente dicho y hablamos de más una cuestión de poder administrativo, pero está el departamento ejecutivo y el consejo deliberante, esta interdependencia que existe entre ellos, porque justamente ambos son poderes que cumplen funciones distintas, pero que toman decisiones fundamentales en la vida cotidiana de dicha ciudadanía en ese ámbito territorial y temporal. Entonces, justamente, cómo esa interdependencia se refleja en la sanción de normas, en función de control y el contacto institucional que tiene que ver con la cefalía y la licencia que mencionabas, Leandro. Lore, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, me sumé un poquito tarde, pero soy Lorena Castillo de Basavilbaso, Entre Ríos.
Quería más que nada, que ahí comentaste la parte del rol importante de los concejales. Bueno, yo fui concejal 4 años en la gestión pasada acá en Basa Bilbaso, ahora soy funcionaria, así que he estado de ambos lados, y lo importante también del rol de concejal, el acercamiento también con los funcionarios y con la ciudadanía, son tres patas importantes porque muchas veces se realizan ordenanzas o se sacan resoluciones, y a veces son inviables desde la parte ejecutiva, ¿no es cierto? Por eso es importante poder tener ese nexo y ese lazo con los funcionarios para poder llevar a cabo esas ordenanzas que, como te digo, muchas veces es inviable por lo administrativo, por presupuesto y un montón de cosas. Por eso es importante tratar de llevar todas esas necesidades que obviamente se acerca al vecino, para eso trabaja el concejal y es elegido por el pueblo. Es importante saber y llevar esa inquietud a los funcionarios para saber si poder trabajar en conjunto una ordenanza. Eso me parece una parte principal del acercamiento del vecino con el funcionario para que se pueda llevar a cabo también ese trabajo, esa necesidad, ese conflicto o ese problema. Ese, digamos, el aporte que tuve yo como experiencia. Gracias. Gracias por tu aporte, Lore. Un poco lo que hablas de viabilidad, si es viable o no una ordenanza, un poco lo iba a mencionar después, así que gracias por el aporte. El tema de cuando analizamos si, cuando presentamos un proyecto, el mismo va a ser viable desde el lado del presupuesto, de la cuestión técnica, jurídica, va a realmente mejorar la ciudadanía, va a realmente generar un buen impacto efectivo, dicho impacto en lo que es la vida ciudadana, así que me parece muy importante, y también la cuestión de que cuando buscamos que se construya ese consenso para luego la ordenanza, como es una construcción política y técnica, y donde va a haber varias personas en distintas etapas, diversas dichas etapas y distintas áreas, o lo que hablamos de múltiples disciplinas. Por eso esto me parece muy importante lo que hablas, de que va a estar el funcionario capaz que no es del mismo bloque, grupos de intereses y hasta el mismo ciudadano que está reclamando quizás que le arreglen la calle porque todos los días va con el auto y se le rompe un poquito más el auto por la misma calle. Entonces, me parece muy importante lo que mencionas, Lore, así que muchas gracias por tu aporte. Jorge. Hola Pilar, buenas tardes, gracias. Me anoté dos cosas que me quedaron dudas. La primera, las conformaciones de los tribunales. Como dijiste que la provincia, eso aplica a los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene que ser todo lo que dice la provincia. Esa es la primera pregunta. Y la otra, cuando por ejemplo los legisladores aprueban un presupuesto, ¿no? Y vos te das cuenta que al año siguiente se subejecutó solamente el 35%. Eso no tiene ninguna, eh, no sé si la palabra correcta sería sanción o por cuál, o preguntar por cuál fue el motivo se subejecutó. Y todo solamente depende de la cantidad de la mayoría que tiene como para no llegar a, como recién vos dijiste, traer a la persona responsable para que dé explicaciones. Gracias, ¿eh? Con respecto a la primera pregunta, habría que verla, como al principio mencionamos, la cuestión provincial. Entonces, en el caso de los municipios de provincia, habría que ir a revisar la Constitución provincial que refiere puntualmente, por eso hablamos de términos genéricos con respecto a la Constitución nacional. Habría que ver más específico lo que refiere para ver qué determina, porque hay muchas leyes con respecto a provincia de Buenos Aires, cómo regula los municipios específicos, y también hay que ver las leyes orgánicas de las municipalidades, porque también hay leyes específicas en el ámbito municipal. Entonces, con respecto a la cuestión municipal de provincia de Buenos Aires, habría que ir a las cuestiones más locales de dichos municipios, porque cada provincia lo regula de maneras distintas. Entonces, ante la duda, primero vamos a la Constitución Nacional, a las reglas genéricas, y luego vamos a las provincias y después a los municipios. Pero bueno, la verdad que es muy interesante que lo traigas porque es un mundo muy interesante. Pero sí, vamos primero con la cuestión. Pilar, sería como ir de lo general a lo individual. Exacto. Sí, sí, sí. Y luego Pilar, alguien me está sí, hablando.
Sí, soy Ale. No, eh, en el tema, ir de lo general a lo particular, pero como dijo Pilar, tener en cuenta si tenemos una situación de que tenemos una ley orgánica de municipalidades regulada por la provincia o tenemos cartas orgánicas dadas por cada municipio. Entonces hay que ir a ver en cada una de ellas lo que está dispuesto. Sí, exacto. Pero en el caso, Jorge, que tengas una duda sobre un municipio en específico, también se puede tratar y lo podemos ver luego de la clase y no hay ningún problema con eso. En su Mm. caso, pasamos el mail y podemos ver la consulta en específico, tampoco tenemos problema con respecto a eso. Y después con respecto a tu Te segunda agradezco. pregunta, con respecto al tema de los presupuestos, bueno, para eso están los pedidos de informes, para eso está el tema de las interpelaciones, para eso, bueno, en nuestro caso hacemos preguntas que enviamos también para las consultas. Hay distintos mecanismos para corroborar, por ejemplo, por qué un presupuesto no fue utilizado totalmente, como salió la partida en ese año en específico, porque quizás te pueden responder, quizás se reservó de esta manera para seguir planificando la ejecución, a veces quedaron paralizados por distintas razones, entonces hay que verlo más en el caso en específico, pero sí hay mecanismos. Tano, Gracias, Pilar. Tano, Graciela, me aparecen las dos manos. Tano está silenciado. Yo también estoy levantando la mano porque cambié de computadora y no encuentro dónde poner la manito. Entonces te estaba levantando la mano también. Ah, bien, no, es que a mí me parecen cinco personas. Tano, Graciela o Mirta, el que prefieran me pregunta, no hay ningún problema. Sí, bueno, yo soy Graciela. Hola, Buenas Graciela. tardes. Dale. Hola, No, respecto hola. del tema de los presupuestos en Entre Ríos, nosotros tenemos una ley provincial de municipios, que, Bien, o sea, es lo que nos regula el funcionamiento de los municipios. Pero entiendo que, al menos acá funcionamos así, cada vez que hay una modificación en el presupuesto anual que presentó el Ejecutivo, se hace una es como un decreto, digamos, que se hace para aprobar, que queda, o sea, pendiente de aprobar por el Consejo Deliberante. Ese movimiento de dinero distinto, que generalmente por las inflaciones siempre es para gastar más. Y a fin de año, cuando se hace el resumen de los gastos, lo que no se ejecutó pasa con la debida explicación al presupuesto del año siguiente. sí, Eso nada más quería comentar. sí, sí, perfecto tu aporte, Graciela. Está perfecto. Hola, hola, ¿Cómo hola, estás? ¿me escuchan? Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, te escucho. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy concejal del partido de Punta Indio. Estamos en condición de minoría en el Consejo Deliberante y estamos en un distrito que está muy complicado. No sé si lo conocen. Punta Indio eh, es uno de los municipios con menor transparencia en lo que es fiscal. Y bueno, tenemos grandes problemas porque, bueno, hacemos pedidos de informes, hemos hecho denuncias y, bueno, no nos contestan. Las ordenanzas salen votadas por unanimidad y no las ejecutan, así que bueno, estamos en una condición bastante complicada los concejales del PRO. Del PRO somos tres, y ellos bueno, somos tres del PRO, un radical, uno de la Libertad Avanza y cinco del kirchnerismo. Y bueno, estamos ahí luchando y estamos en una situación complicada. El distrito tiene muchos problemas, tiene problemas de salud, de seguridad, de educación, y bueno, es como que lamentablemente no le entran las balas. No entendemos cómo podemos seguir de pie. Bueno,
es para que conozcan la situación nuestra. Muchas gracias, Pilar, muy clara tu exposición. Siempre es bueno escuchar las realidades por las que atraviesen en cada provincia, así que la verdad que es muy valorable tu aporte también. ¿Me permitís, Pilar? Eh, Pilar. Sí, Ale. Eh, lo que recién decía Tano se ve bastante en el chat. Estaba tratando de responder recién justamente a cuestiones similares. Esto no es nuevo y en mi experiencia en el PRO nos pasó muchísimas veces. Eh, Inclusive en épocas más favorables, digamos, donde el partido tenía una presencia más importante, pero seguía habiendo el mismo problema a nivel local de legisladores invisibilizados, legisladores descalificados o que directamente le decían no vengas al consejo, ¿para qué vas a venir si total eh, no, nosotros vamos a sacar las leyes, no te necesitamos, las ordenanzas no te necesitamos? En su momento lo que se pensó y que en algunos casos dio resultado es lo que yo llamé sacar el Consejo Deliberante a la calle. Es decir, si no se puede contra la institución porque no tenemos el número, porque los pedidos de informe no se contestan, porque, como dijo alguien acá, el intendente no se da cuenta que no está más en una comuna y que no tiene que tiene dos órganos diferentes, uno el departamento ejecutivo y el otro el legislativo. eh, la forma es llevarlo afuera, es decir, contarle a la gente qué es lo que está pasando, e inclusive si no sé si el consejo, en el caso de ustedes, tiene alguna, digamos, se transmiten hacia la gente las actividades del consejo. Si eso no se puede, existen los teléfonos para filmar una sesión del consejo, porque las sesiones son públicas, entonces eso no podría ser un obstáculo. Y si no nos contestan o no podemos, no tenemos injerencia, es ir a la gente, pero hay que ir a la gente, por lo menos en su momento nos dio resultado, contándole qué es lo que pasa, no solo con una cuestión negativa hacia el intendente o lo que nos ocurre, sino diciéndole, bueno, necesitamos saber esta información porque esta información a usted individualmente le produce tales, digamos, le causa tales efectos. Es decir, hacer que la persona se empodere con el tema, que sepa que lo que nosotros estamos pidiendo es pedir información para resolver una cuestión que está causándole a la persona, al vecino, un montón de inconvenientes. Entonces, por eso decía Pilar el tema de la educación, salir a contarle a la gente y educarle sobre los temas. Y nunca, nunca dejar de ir a la sesión del consejo y siempre ir preparado con argumentos y porque muchas veces, lo que nos pasa es la falta de argumentos y después, hoy en día con las redes, digamos, el teléfono viene a solucionar esto. Les cuento porque esto que están diciendo ustedes ya lo vimos muchas veces y muchas veces hubo este mismo reclamo. Y bueno, la solución en algunos casos fue la que les cuento, sacarle el consejo a la calle y contarle a la gente qué pasa. Em, yo lo que quería agregar, digamos, es abrir las puertas, es muy efectivo, que tiene que ver con el acercamiento que recién decías, Alejandra, a la gente, que la gente se entere. Eso es muy, muy productivo. Aquí en Mar del Plata se tiene la banca 25. Entonces se solicita a la banca 25 para que un vecino exponga, que es, o sea, no para ir a quejarte, o sea, es como si fueras un concejal. O sea, vas a actuar en la banca 25 por ese día como si fueras un concejal exponiendo y buscando que te apoyen. Eso es muy efectivo. Por ahí, O en sea, no lugares... vas con ánimo de criticar, sino que vas a presentar proyectos y a presentar Claro, propuestas de soluciones. claro, exactamente. O sea, se va a decir cuál es el problema y se va con un proyecto de cómo solucionarlo. Es como si por un día sos concejal con la banca 25. Es muy efectivo. Acá en Mar del Plata digamos, sirvió.
Yo estoy afuera, no soy, no soy concejal ni La nada, pero banca, hay muchas instituciones parecidas a la banca 25 en muchos lugares, la banca ciudadana, hay distintas cosas, pero el concejal, digamos, tiene esa arma hoy en día que es ir a contarle a la gente de lo que pasa y hacer que la gente sea la que presione, ya que él no puede solo, que sea el pueblo el que presione por la medida que está pidiendo. Y hay otra cosa que después tal vez lo vamos a ver en la última charla, que muchas veces lo primero que tenemos que preguntarnos en el consejo es si la demanda que nos están haciendo, la necesidad social insatisfecha que nos presentan, la demanda de tipo articulada que nos están haciendo, necesita de una ordenanza. A veces podemos realizar una gestión y dar a publicidad esa gestión y resolver el tema con mucho mayor eficacia y mayor publicidad que una ordenanza que la mayoría no nos permite sacar o que directamente no nos dan la palabra. ¿Mm? Bien, bueno, entonces retomo, pero me parece que con lo que viene hablando, como para dar un poco la conclusión, justamente tiene que ver con esto de empoderar los derechos de los ciudadanos, que quizás antes se venía como con esta noción de como que era un ambiente más cerrado, de cómo vamos a participar en política, y en realidad todos los días en nuestros ambientes, tanto si es de trabajo o en la calle o en una conversación, estamos realizando política y es muy importante, por eso también Rosati lo realizaba, esta clasificación de nuevas funciones, la difusión de saberes cívicos o que nosotros cada vez en nuestro rol sepamos los derechos y deberes cívicos que poseemos, es muy importante que estemos cada vez más empoderados como ciudadanos y que justamente en nuestro rol y con nuestro conocimiento podamos, con respecto a otras personas que quizás no están en nuestra posición, que también sepan el rol que ellos les ocupa y que esto es muy importante, así que muy bueno también los aportes que han realizado. Continúo un poquito más, pero bueno, todos los aportes han sido muy buenos para esta charla, que bueno, justamente es la idea, también construir un debate y empecemos a hablar un poquito, pero un poco lo que venimos hablando de esta cuestión de la dinámica de poderes, dentro de este marco que estamos en el ecosistema municipal y hablamos del departamento ejecutivo y el poder legislativo, cómo cada uno tiene distintas funciones, tiene su propia dinámica también, pero tiene una interdependencia uno del otro. Porque el Consejo Deliberante, como bien dice, no es ni el empleado ni el enemigo del intendente, sino que por el contrario son dos órganos de gobierno que en conjunto deben tomar las decisiones fundamentales para la vida de ese ciudadano, que hoy cada vez más está empoderado también en su propia esfera personal como ciudadano. Entonces, dentro de esta interdependencia, por ejemplo, el Consejo Deliberativo sanciona proyectos de ordenanza que luego el Ejecutivo debe promulgar. Y hay distintas fórmulas o funciones que hacen que existe esta interdependencia. Por el tema de sanción de normas, que también hasta el intendente puede presentar una propuesta que luego va a analizar el Consejo Deliberante. El tema del veto, que lo vemos mucho también en la diaria, y a su vez la insistencia por parte del Consejo en el caso que considere que debe ser sancionada dicha ordenanza. La función de control, fundamental, por esta cuestión de la división de poderes, la aprobación del presupuesto en la gestión anual, la autorización de que haya el determinamiento, el pedido de informe que ya habíamos conversado y las comisiones investigadoras en el caso de observar que no se está desarrollando la función como debería ser, justamente para ver si está cumpliendo la función como corresponde o no. El contexto institucional, que hablamos del tema de la cefalía, que en su momento lo mencionó Leandro, las licencias y los acuerdos para designar funcionarios. Ahora más refiriéndonos a lo que ya son las ordenanzas, sobre qué materias puede legislar un consejo: hacienda, urbanismo, servicios, sociedad, instituciones, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las calles, urbanizar una calle, por ejemplo, el tema de los residuos, los horarios y los permisos que pueden tener los espectáculos, los controles bromatológicos de los restaurantes, todo lo que tiene, o por ejemplo, hasta crear o ampliar lo que es el cementerio municipal. Entonces, qué importante ver cuál es la materia en la que puede legislar un consejo.
para ver luego si la iniciativa que se está presentando con el fin de que llegue a ser una ordenanza realmente cumple con lo que es el ámbito o el ámbito material para justamente ser legislado, para que cumpla con dicho requisito que es más que fundamental. Y ahora más puntualmente, ¿cuál es ese proceso? ¿Cuál es esa fábrica legislativa o cuál es la fase de diseño? Tenemos lo que es la comprensión general, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando en algún momento lo mencionaron, hay distintas formas de que comience el proceso de una ordenanza, porque puede ser que un ciudadano únicamente piense, yo tengo esta necesidad puntual y quiero que se represente en una ordenanza, puede ser que sea un grupo de interés, y puede ser que producto de ese ciudadano o ese grupo de interés, un experto analice dicha iniciativa y quieran influenciar de alguna manera al concejal para que lo presente, o también puede ser que si es parte del oficialismo, le digan presenta tal iniciativa, entonces se analiza esa parte, o en su caso el propio concejal quiere presentar un proyecto de su autoría y lo presenta para que luego se trate, en el caso para que sea sancionada dicha ordenanza. Entonces hay tres formas de que empecemos con este proceso en particular. Pero luego de que ya haya una iniciativa particular, sea por una persona, sea por la cuestión del gobierno, de la parte oficialista, o en su caso del concejal propiamente dicho, tenemos distintos pasos de lo que ya es el estudio. Yo me siento un día y digo, quiero presentar un proyecto para que se trate, para que sea una posible ordenanza. Bien, ¿qué temática voy a estar tratando en esa ordenanza? ¿Cuál es el objeto? Primero y principal, un objeto preciso, conciso. ¿Cuál es el tema? Puede ser que yo quiera hablar de ambiente, separación de residuos. Bien, ¿cuáles son los destinatarios? ¿Y cuándo va a ser la entrada en vigencia? Luego, de la comprensión general, que es un primer paso, porque son 9 pasos. Tenemos la investigación de los antecedentes. Dentro de los antecedentes hay 4 antecedentes fundamentales que tienen que ver con los antecedentes jurisprudenciales, que tiene que ver con revisar toda la jurisprudencia previa que puede haber con respecto a esa temática en particular, los antecedentes legislativos, es decir, todas las normas, en este caso serían ordenanzas o todo lo que se ha pronunciado legislativo con respecto a dicha temática, que se encuentra vigente o que puede ser que ya claramente no se encuentra, pero que también es un antecedente para nosotros, con el fin de no reiterar normas con respecto a la misma temática, justamente para ver, en este caso, luego también lo que tiene que ver con la doctrina y los antecedentes parlamentarios, por ejemplo, en el mismo Consejo Deliberante, que no haya una misma ordenanza y que justamente regule exactamente el mismo objeto, los mismos destinatarios y demás. Entonces son 4 tipos de antecedentes, que es fundamental: legislativos, parlamentarios, doctrinarios y jurisprudenciales. Eso es muy importante. Luego de los antecedentes, de haber definido el objeto, los destinatarios y demás, hay otro tipo de análisis que hay que realizar, que en su momento también se mencionó la palabra viabilidad, si es viable. Evaluación costo-beneficio. Este proyecto que yo estoy analizando para que luego sea presentado, ¿es compatible con la Constitución Nacional, provincial, la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Carta Orgánica y demás leyes? Esa es una pregunta. Factor temporal y factor territorial. ¿Es el momento correcto para presentar este proyecto dentro del marco en el que yo quiero que se presente? Tercer punto, partida presupuestaria. ¿Es viable en términos presupuestarios o económicos? Cuarto punto, la cuestión del impacto. Si yo presento este proyecto, ¿es viable con respecto a los derechos y deberes que yo estoy queriendo regular con respecto a los ciudadanos? ¿Mejorará la vida de las personas que yo estoy
en este caso los destinatarios que yo establecí, estoy mejorando, qué impacto va a producirles. Porque no debemos olvidar que en el momento que nosotros estamos redactando este proyecto, y en el caso que se sancione, alterará los derechos de dichos ciudadanos. Entonces tenemos que analizar cuál es el impacto, que esto se realiza con una medición de impacto de dicho proyecto. Luego el punto 4, que ya tiene que ver con el diseño de estructura, que es el índice temático y los casilleros normativos antes de redactar, que tiene que ver más con el formato del proyecto, que eso es más relativo a las condiciones que establece cada consejo deliberante. ¿Hasta acá está claro? Porque son varios puntos más. Clarísimo. Bien, continuamos. La redacción propiamente dicha, que tiene que ser un texto claro, sin ambigüedades, que tenemos los 4 caracteres de la ley, que tiene que ser un proyecto íntegro, que tiene que ser un proyecto completo, que no tiene que tener ambigüedades, que no, un poco Alejandro esto lo mencionó, la cuestión de que no tiene que tener lagunas jurídicas que justamente necesite que sean resueltas por otros proyectos legislativos. Tiene que ser íntegro en todo su proyecto en sí. Tiene que ser coherente, no tiene que tener contradicciones con respecto a lo que se está mencionando, tiene que tener toda una coherencia en su hilo conductual el proyecto. Luego tiene que tener correspondencia porque tiene que tener un hilo conductual en toda la normativa que se está planteando, tanto en su parte dispositiva y en los fundamentos. Y luego una cuestión de realismo, de aplicabilidad práctica. Estoy estableciendo en ese proyecto algo realista con respecto a lo que está sucediendo, estoy abordando correctamente esa necesidad insatisfecha de esa comunidad o de ese grupo de interés o de ese particular que me está planteando, o hay otra forma de hacerlo. Luego las consultas a actores externos o a personas técnicas en el tema, la revisión final que tiene que ver con un checklist de técnica legislativa, que luego Alejandra se lo mencionará en la próxima clase, que tiene que ver con la cuestión de técnica legislativa, la presentación en mesa de entradas del Consejo Deliberante, que cuando se presenta la mesa de entradas, el proyecto ya pasa a ser propio del sistema, el Consejo Deliberante ya no es nuestro, ya ingresa en el sistema, y luego el seguimiento propio que ese proyecto va a ir avanzando en las distintas etapas, o es un ingreso formal y un rastreo en comisiones. Cuando ese proyecto se presenta en mesa de entradas va a analizar de qué temática es, si está correctamente presentado de acuerdo a los requisitos que establece el Consejo Deliberante, y le va a hacer giro a comisiones, de acuerdo a la temática que establece dicho proyecto de ordenanza. ¿Hasta acá está claro? Bien. Cuando entra en comisiones, ¿qué vamos a tener? Las comisiones son el lugar donde se realiza el debate para establecer dicho proyecto. El resultado en comisiones va a ser un dictamen, que es un proyecto nuevo, en el cual se va a discutir ese proyecto, puede ser que se discuta con respecto a otros proyectos de la misma temática, pero va a dar como resultado otro proyecto que es el que luego se va a discutir ya en la sesión o en el plenario, que es donde se da lugar a la publicidad de dicha decisión, que al comienzo de la clase también lo hablamos. Se pueden reunir, las comisiones al principio del año tienen una reunión, que es una reunión constitutiva, se establece qué días y horarios se reúnen, no tienen fijado cuántas veces deben reunirse para tratar el proyecto, porque justamente lo que se busca es anticipar debates que no ocurran en la sesión o en el recinto, y justamente que el consenso ya esté rico directamente en la sesión, se busque la aprobación o la no aprobación justamente de ese proyecto en sí. Entonces, lo más rico debe ocurrir justamente en la comisión. Imagínense que si no hubiera comisiones, en la sesión hasta discutirían cómo una palabra del proyecto estaría redactada. Entonces, justamente en la comisión se busca justamente discutir todas esas cuestiones para que la publicidad de la decisión ocurra en la sesión. Entonces, en la comisión ocurren todos estos debates, se reúnen las personas, se reúnen los concejales que participan de dicha comisión y terminan finalizando con un dictamen. ¿Cuál es el punto principal de dicha comisión? El asesoramiento.
Asesorar al plenario, aconsejando la aprobación, la modificación o rechazo de un proyecto. Y es aquí donde reflejan la composición política del cuerpo. Participan, como dije, los concejales que son parte de dicha comisión, pero con voz y voto, y también pueden participar los concejales que no participan o no integran dicha comisión, pero que tienen justamente voz, pueden hablar también y pueden participar. Se busca madurar acuerdos, un debate técnico, y puede haber, esto es muy importante, puede haber tantos dictámenes como integrantes. El dictamen con la firma del presidente es el de mayoría en caso de empate. Con esto, cuando ya se madura un acuerdo, cuando ya hay un dictamen, ese dictamen va a pasar a la sesión, al plenario. Ya estamos avanzando dentro de lo que es el proceso o lo que es el circuito. Y también hay distintos tipos de sesiones. Esto un poco también se ve en la diaria, por ejemplo, lo que es el Congreso. ¿Cuáles son los distintos tipos de sesiones? Las preparatorias, que justamente, como dice, preparan, es al principio del año, al inicio del año, se eligen autoridades, se eligen las comisiones, establecen prácticamente cómo va a ser dicha gestión anual. Las sesiones ordinarias, que son de marzo y diciembre, que tienen que ver con la sanción habitual de normas, las extraordinarias, que justamente es fuera de dicho periodo, convocadas por el Ejecutivo para temas puntuales, las especiales, que son dentro del periodo, pero son solicitadas por los concejales para temas específicos, y las cuestiones importantes que tienen que ver con el quórum, que las sesiones requiere para que justamente haya sesión, en el momento de sesionar, una mayoría de miembros presentes indispensable, que esto también tiene que ver con el reglamento de cada consejo en este caso, la labor parlamentaria, que es una reunión previa de los presidentes del bloque para fijar el orden del día, que justamente en la sesión se va a discutir lo que se estableció por orden del día, excepto que se incluyan temas mediante tablas, pero con una mayoría, entonces es una cuestión más específica, y el tratamiento que primero se va a ocurrir en votación en general, y luego en particular artículo por artículo. Esto se ve reflejado en la sesión, el proyecto en el caso que sea incorporado va a estar en la labor, y se va a discutir y se va a ocurrir la publicidad de dicha decisión. En el caso que se apruebe, después requiere que el Ejecutivo lo promulgue, después tiene que cumplir los ciertos días de publicidad en el boletín oficial, y ya la ordenanza queda completamente con su proceso para que sea de efectivo cumplimiento por parte de los ciudadanos. Ahora, además de todo lo que tiene que ver con el proceso, ¿hasta acá estamos claros? ¿Alguna duda con respecto al proceso? Bien, un poco lo que veníamos hablando, además de lo que tiene que ver con el proceso de lo que es una ordenanza y demás, ha cambiado mucho en lo que es la imagen del concejal, el concejal que está cerca del ciudadano, del que el ciudadano lo encuentra en algún lado y le dice necesito tal cuestión, o me está pasando esto. Entonces también esta cuestión del decálogo del concejal eficiente. ¿Qué debe hacer un concejal? ¿Cómo cumplimos realmente una función de dicha manera con honor, ¿no? Entonces, honrar la institución. Tenemos que preservar el prestigio del cuerpo legislativo. En este mundo donde las instituciones importan mucho, entonces, preservar ese prestigio, honrar esa función que fue elegida por la comunidad, que depositó tu confianza. Entonces, preservar ese prestigio. Conocer las reglas, reglamentos, ley orgánica de las municipalidades, la carta orgánica, como llenarte de todo ese conocimiento que es tan valioso, pedir ayuda, que nunca viene mal, hay que rodearse de personas expertas, porque nadie sabe absolutamente todas las materias que también abundan en estos ámbitos, la gestión del tiempo, que justamente hay que establecer agendas de trabajo y priorizar y ser rigurosamente puntual, especializarse, hay que elegir ejes de trabajo consistentes en lugar de abarcar todo, hay que delimitar y hacerlo de una mejor manera, eficiente de esa manera, votar a conciencia al momento de lo que tiene que ver con las ordenanzas y demás, hay que explicar el porqué de las decisiones para también
responder a la ciudadanía esta cuestión de rendir cuentas, construir puentes, que tiene que ver mucho con esta cuestión de, bien, no pertenece a mi bloque, pero podemos establecer una relación cordial y el adversario de hoy es el aliado de mañana, entonces, por más que no seas de mi bloque, bueno, establezcamos una relación. Mantener la palabra, preparar discursos, ir siempre preparado, ir teniendo información, ir a las reuniones, este contacto también ciudadano que se siente cuando uno sabe, cuando se preparó, entonces recorrer los barrios, escuchar los reclamos, estar cercano al ciudadano que está necesitando una respuesta frente a una persona que sí puede hacer algo en esa función que le corresponde y que esa persona también fue votada. Entonces, todos estos valores también responden a eso. Y por último, ¿hacia dónde vamos? Como, ¿cuál es el horizonte? Esta cuestión de del Consejo Deliberante y del concejal con estos valores que hablamos, la transparencia y el gobierno abierto. No olvidar la cuestión de la rendición de cuentas, el acceso a la información y la transparencia activa, donde cada vez el ciudadano tiene un rol más, como más participativo, le interesa más la cuestión de los deberes cívicos y de empoderarse y demás. Entonces, rendir cuentas, poder brindar un mayor acceso a la información y una transparencia activa. Y con esto, para ir cerrando este encuentro, me parece que es muy importante y también con los aportes que ustedes mencionaron, me gustaría volver al punto de partida. El objeto de este encuentro no era memorizar las funciones, ni la división de poderes, ni los roles, pero sí como entender que un municipio, entender sus funciones y demás, nos permite preguntarnos cuál es hoy el rol que le toca a un municipio y a un consejo deliberante que va justamente a una transparencia, a un gobierno abierto, a un ciudadano que cada vez se predispone más a estar más abierto y demás. Entonces, me parece que nos invita a mirarlo de otra manera el Consejo Deliberante y al municipio, donde no solo se sancionan ordenanzas, sino que es un lugar para bueno, abrirnos a un debate y bueno, a lograr una mayor cantidad de consensos. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este primer encuentro. Gracias a Gracias, vos, Pilar. Pilar. Sí, yo quería contestar a alguien que no quiero que se vaya, se le contesté por escrito, pero que quiero que quede para todos. Me preguntaron si los problemas de competencia se pueden resolver consultando la IA. Y la verdad que no. Lamentablemente todavía no, porque la IA en nuestro país, todas las plataformas, cualquiera de la que usen ustedes, Gemini, Claude, Chat, lo que usen, todavía no ha sido entrenada con la completa legislación, doctrina y jurisprudencia argentina. En otros países como los Estados Unidos está funcionando bastante bien, pero nosotros no, por eso les va a traer errores. Lo que pueden usar la IA para los conflictos es hacer en un entorno cuidado, cargar la Constitución o la Carta Orgánica o la Constitución Provincial, de acuerdo a donde estén parados, cargar, digamos, la pregunta y decir que la resuelva en virtud de eso, siempre teniendo en cuenta la Constitución Nacional, pero después chequéenlo porque no necesariamente puede llegar a ser muy creativo, digamos, entonces tengan cuidado con eso. Nada, quería agregar esto porque no sea que vayan a resolver lo tedioso usando la IA que no les va a traer buenos resultados por ahora. Claro, Nosotras, tienen mucho margen de error, tienen mucho Sí, margen de error, sí. es por Sí, de eso, todas ya lo maneras, va a mejorar, ya lo va a mejorar y cuando hay, tenga, ¿cómo se llama? Cuando se le entrene bien, pero todavía no tiene el sí. material argentino Y cargado hoy, por y eso. hoy, y hoy dos situaciones, las pagas y las gratuitas, que Sí, son totalmente también, diferentes. La también, realidad que sí. uno cuando lo carga en la que uno paga, Mm, va entrenándose, pero sí, puede ser totalmente. totalmente diferente. Yo uso como funcionario mucho de esto y hay que revisarlo 4 o 5 veces antes de pasar a algún Sí. despacho o alguna nota especial. Igual Así que vamos bueno. a ver esto con más tranquilidad la última clase, pero tenía miedo que usaran la IA para resolver los conflictos. No, 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 muchas No. gracias. Sí.
Hay una mano, Samantha. Claro, yo no veo las manos, así que Ale, si las ves, avísame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Bueno, tal? yo soy concejal de Bariloche y hay algunas cuestiones. Yo estoy en este momento trabajando una modificación del reglamento interno porque no tenemos, a ver, regulado el tema de los dictámenes, con lo cual tenemos un sistema de comisiones permanentes, temáticas permanentes, y los proyectos hacen esa ruta legislativa, digamos, por las comisiones, pero el problema es que cuando sale de una comisión y pasa a la otra, o cuando sale de la última comisión, que es la de gobiernos ilegales, y pasa a sesión, puede pasar el proyecto sin un dictamen de mayoría. Con la sola voluntad del concejal, eso es suficiente digamos, en cómo se interpreta la poca normativa que tenemos ahí. Con la voluntad del concejal es suficiente, digamos. Puede tener 5 dictámenes negativos, pero no importa. Pasa igual con un dictamen positivo. Y quería ver qué me aconsejaban, porque tampoco somos muchos, somos 11, pero quería ver qué me aconsejaban, dónde puedo ir a estudiar el tema para proponer alguna solución realista y que sea interesante, porque la verdad es que producir normativa así a tontas y locas, no sirve en definitiva, ¿no? Gracias. Samantha, es muy, muy interesante el tema tuyo. Yo dejé el correo nuestro, que es nuestros nombres con Gmail. Nos vamos a fijar en el reglamento. No sé si debe estar online. Si no, si nos pasás el reglamento para verlo. Y Perfecto. te decimos a ver ¿Cómo si no? se puede. Inclusive, no tenemos una persona en nuestro equipo que sabe mucho de reglamentos y a lo mejor le podemos encontrar una vuelta sin modificarlo. Pero no te podemos contestar así. Pasánoslo, que es interesante para estudiarlo para nosotros también. Perfecto, Alejandra. Entonces te paso la info por mail porque ya lo guardé. Dale, perfecto. Genial, gracias. Ujú. Bueno, acá veo 34 nuevos mensajes, a ver si hay algo. No, hay un comentario sobre el diputado Yesa Martín de Mariceli Daniela, que dice que está trabajando mucho en compendio normativo. No sé a qué se Eh, refiere, no sé si Mariceli está y nos quiere aclarar, es el único mensaje que hay Sí, ahí. tengo entendido que Martín Yesa hace poquito sacó un libro, creo que se llama El Quinto Poder, y habla sobre la inteligencia artificial y todo. Ah, Está sí, no, no trabajando, entendí el sí, mensaje. Sí, 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 está sí, sí, trabajando respecto a eso sí, en la sí. Cámara de Hay, Diputados. sí, Sí, además hay nosotros, una plataforma que se llama Colossus Lab también, donde tiene una especie de digesto normativo y tiene algunas herramientas ahí que tomando legislación de muchos lugares. Martín Yesa, Sí, bueno, lo vamos a mirar entonces. Yo quería Bueno, mencionar que Jim al principio lo mencionó para también ya aclararlo, que el 16 de julio es el día de la apreciación de la IA, que es un día que se viene como celebrando internacionalmente hace 4 años aproximadamente, que tiene que ver con esta idea de cómo rescatar los logros Un positivos que hizo la locus, IA. claro. Y sí, Graciela. Ah, hola. No, bueno, yo en realidad me quedé con esto de Samantha porque es la duda que tengo. A nosotros, siendo mayoría en el Consejo Deliberante, nos pasó lo mismo. Sí. Fuimos a una comisión y la oposición no quería discutir el tema, hicieron dictamen de minoría y se terminó el debate. A mí me parece que esto no puede ser, pero bueno, nos habilita para eso, digamos, y nos dejaron sin el debate. pero ese Ah, dictamen de la minoría, ¿cuántas firmas tenía? ¿Cuántos son tenía los? 3, nosotros somos 11, Sí. 6 la Bien. mayoría y después está conformado por 2 de un bloque y 3 de otro bloque. Y Y bueno, ese dictamen tenía. en la comisión éramos 5, 3 la mayoría y 2 la minoría. Y ellos quisieron hacer dictamen y se terminó el debate.
Ellos pueden hacer un dictamen de minoría, porque la comisión puede hacer tantos dictámenes como quiere, inclusive uno por Ajá. cada miembro, así que ustedes podrían haber hecho el de mayoría. Después, el que haya dictamen de mayoría y minoría tiene que ver con el tema del orden de tratamiento en el plenario, que tiene algunas, digamos, de acuerdo al reglamento interno, algunas cuestiones a favor del dictamen de mayoría, no, pero lo que hay que tener en cuenta es que el plenario puede cambiar eso, puede hacer que el dictamen de minoría se convierta en mayoría y que el de mayoría sea el de minoría. O sea, no sé por qué ustedes no hicieron el dictamen, lo podrían hacer. Lo que pasa es que lo que nosotros queríamos discutir el proyecto y la Sí, oposición no lo quería, era un proyecto de ellos. y No lo pusieron, querían discutir, está no lo bien. querían discutir. Entonces hicieron el dictamen y nos dejaron con el trabajo con la labor de comisión sin hacer. Eh, Hicieron un dictamen y presentaron un dictamen de minoría. Ustedes igual podrían claro, haber presentado un dictamen de mayoría con la oposición. No sé si lo de ustedes era un rechazo o lo de ustedes era una sí, modificación. iba ¿Qué para un era? rechazo, iba Bueno, para un rechazo. En y en realidad el, iba para una abstención, pero, iba para un pero rechazo, eso tiene algunas, digamos, después iban al recinto y en el recinto ¿qué hicieron? nos abstuvimos de votar. Y bueno, ya lo resolvieron, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, pero ustedes le dieron igual no, en el recinto no pasó el proyecto, porque ellos son la No, minoría. no, no pasó, Y no bueno, pasó. o sea que lograron lo que ustedes querían. Sí, pero nos Pero dejaron sin el podrían haber trabajo de hecho el dictamen comisión. igual, podrían haber hecho el dictamen por el rechazo, sin problema. Sí, sí, sí. No, pero en realidad no Bueno, queríamos rechazarlo. Queríamos abstenerlo, pero sí es hacer que el debate en comisión. abstenerlo es solo en la votación. Tal vez la decisión Claro, política fue no manifestar un rechazo, porque exacto. habría Sí, algo. sí, Bueno, y se sí, pues. abstuvieron y como ellos no lo hicieron, no sé quién definió la estrategia, pero la hice. O sea, acá hay dos cosas. Técnicamente se podría haber hecho un proyecto de un dictamen en rechazo. Si ustedes no quisieron hacer el rechazo porque no querían figurar rechazándolo, utilizaron otra estrategia parlamentaria que es abstenerse, tampoco le votaron en Ujú. contra y de esa forma igual no logró el número. Esa es una decisión Sí, sí, política. Está exacto. bien. Sí, sí, fue eso. Lo que pasa es que nos quedamos sin el debate de comisión, que era lo que Bueno. queríamos. Está. Y bueno, Bueno, pero son las, se